Un buen día para todos. Mi nombre es María Camila Darbe Cañas. Soy estudiante del programa de enfermería perteneciente a la Universidad de Caldas. Me encuentro cursando el segundo semestre académico. Soy procedente de la ciudad de Manizales y el día de hoy me encontraré haciendo una exposición referente a la asignatura de bioquímica, más concretamente hablando acerca del tema de la bioquímica de la digestión. Daremos inicio al tema desglosándolo en tres grandes grupos. El primero de ellos, los carbohidratos, el segundo de ellos, los lípidos y el tercero de ellos, las proteínas. Es importante saber que en el proceso de digestión también encontraremos otro proceso que es el de absorción de nutrientes. Tenemos que saber que sin el primero no es posible llegar al segundo, pero necesitamos saber las diferencias que existen entre estos dos. Es por esto que vamos a definir estos dos. La digestión es el proceso mediante el cual transformamos todos los alimentos y bebidas que consumimos en nuestra dieta a nutrientes. Sufren un proceso de transformación. Por otro lado, la absorción es cuando ya tenemos estos nutrientes o alimentos que se volvieron absorbibles y los llevamos a la sangre con el fin de cumplir las tareas diarias de nuestra vida de manera óptima. Estos nos brindan una fuente de energía y nos ayudan a crear células o a la alimentación de ellas, etc. Para empezar a desglosar este tema de la digestión, empezaremos hablando de la digestión de carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos, hacemos referencia cuando existe una unión con la glucosa. Estos carbohidratos son los que nos brindan aproximadamente el 50% de la energía que tenemos provista a sacar de los alimentos que ingerimos en nuestra dieta. No solo los carbohidratos, como ya dije, un 50%. Esta energía se almacena en nuestro cuerpo en forma de glucógeno. Estos carbohidratos los podemos encontrar de varias formas. Por ejemplo, los podemos encontrar en forma de polisacáridos, disacáridos o monosacáridos. Y los que principalmente encontramos en nuestro cuerpo son el almidón, la lactosa y la sacarosa, que tienen en su estructura enlaces con la glucosa o existen residuos de la glucosa en sus enlaces. Los carbohidratos sufren un proceso de hidrólisis. Lo que hacen es que su estructura la convierten en su estructura de un monosacárido, porque finalmente los monosacáridos son los únicos que pueden ser absorbidos, para que finalmente puedan cumplir las tareas que buscamos a la hora de ingerirlos en nuestra dieta. Una vez ingerimos nuestros alimentos a la boca, aparecerá la primera acción enzimática que se desarrolla ahí en la boca. Lo que se desarrolla es una enzima llamada alfa amilasa salival. Esta enzima es encargada de romper todos los enlaces alfa 1, 4 que encuentre en las estructuras lineales de los carbohidratos o los residuos de glucosa que encuentre en estas estructuras. La función de esta enzima es catabolizar los carbohidratos, logrando que estos se desglosen en moléculas más pequeñas. El principal producto de la amilasa salival son unas moléculas llamadas dextrinas. Estas moléculas son oligosacáridos que pueden ser lineales o ramificados. Luego de que estas dextrinas ya pasaron por la boca y el tracto digestivo, estas moléculas son las primeras que entran al estómago y allí darán paso al intestino delgado, a la luz del intestino delgado, ¿cierto? Cuando empieza este proceso, aparece la segunda intervención enzimática que se da por parte del páncreas. El páncreas, primero que todo, secretará el bicarbonato con fórmula HCO3. La función principal del bicarbonato es neutralizar el ácido del estómago y elevar el potencial de hidrógeno o pH hasta el intervalo adecuado para que las enzimas intestinales actúen y empiecen a trabajar de manera óptima. De esta manera poder hacer todo el proceso de absorción de nutrientes. Una vez el bolo alimenticio pasa a la luz del intestino delgado, esta porción es conocida como el yeyuno, veremos la segunda intervención enzimática. Esta también es proporcionada por el páncreas. La enzima que se secreta es llamada alfa amilasa pancreática, que va a tener la misma función de la amilasa salival, pero ya tiene un sitio diferente de actuación. También se va a encargar de disociar todos los enlaces alfa 1 a 4. Esto lo hace con el fin de disminuir su estructura. Pero el producto que vamos a
recibir de esta amilasa pancreática serán disacáridos, tales como la maltosa y la maltasa, y trisacáridos y oligosacáridos pequeños con enlaces alfa 1 y 4 y enlaces alfa 1 y 6 que serán disueltos en todas las células epiteliales del intestino, esto con el fin de poderlos convertir en glucosa libre. Entonces empezaremos a estudiar aquellas enzimas del intestino que nos ayudan a terminar el proceso de digestión de los carbohidratos. Es decir, nos encontraremos con una enzima llamada glucoamilasa y maltasas que nos ayudan a disociar residuos de glucosa de extremos no reductores de los oglisacáridos. Estos también nos ayudan a disociar los enlaces 1 y 4, pero de la maltosa. También tenemos otra enzima llamada isomaltasa. Esta isomaltasa nos ayuda a disociar los enlaces alfa 1, 6, liberando los residuos de glucosa de oligosacáridos que son ramificados. Otra enzima es llamada la sacarasa, que nos ayuda a convertir la sacarosa en glucosa más fructosa, mientras que la lactasa es otra enzima que nos ayuda a convertir la lactosa en glucosa más galactosa. Aquello que no es digerible en la dieta es conocido como fibra de la dieta, que es lo que convertimos en las heces fecales. Esta fibra que la ingerimos en la dieta nos puede ayudar al proceso de digestión y nos puede ayudar a evitar enfermedades relacionadas al... Para referirnos al tema de la absorción de la glucosa, la fructosa y la galactosa, una vez están en la forma libre, nos referimos a dos tipos de transporte. Tenemos el primero de ellos, que es el transporte facilitado, que es cuando la glucosa es transportada por la ayuda de proteínas transportadoras, más conocidas como proteínas GLUT. Específicamente para la fructosa es la proteína GLUT número 5. Una vez se ha reducido el gradiente, todas pueden pasar de forma facilitada a la sangre por medio de proteínas GLUT tipo 2. Otro tipo de transporte es el transporte activo, que es cuando hacemos uso de la bomba sodio-potasio. Ahí es cuando la glucosa entra con un ion de sodio. La bomba de sodio-potasio bombea sodio hacia la sangre para que la glucosa pueda reducir el gradiente y entre a la sangre por medio de transporte activo. Para seguir hablando de este tema de digestión, abarcaremos el tema de lípidos. Cuando nos referimos a triacilgliceroles, es la forma de cómo almacenamos los lípidos en nuestro cuerpo. Un triacilglicerol se da por la formación de 3 ácidos grasos más un glicerol. Estas moléculas son apolares, hidrófobas e insolubles en agua. El proceso de digestión de los lípidos empieza directamente en el intestino delgado, pues allí vamos a tener la intervención de las sales biliares, las cuales son producidas en el hígado por medio del colesterol. Estas son secretadas por la bilis y se almacenan en la vesícula biliar. También vamos a tener secreciones del páncreas y también tendremos ayudas enzimáticas. Para seguir hablando de este tema de digestión, abarcaremos el tema de lípidos. Cuando nos referimos a triacilgliceroles, es la forma de cómo almacenamos los lípidos en nuestro cuerpo. Un triacilglicerol se da por la formación de 3 ácidos grasos más un glicerol. Estas moléculas son apolares, hidrófobas e insolubles en agua. El proceso de digestión de los lípidos empieza directamente en el intestino delgado, pues allí vamos a tener la intervención de las sales biliares, las cuales son producidas en el hígado por medio del colesterol. Estas son secretadas por la bilis y se almacenan en la vesícula biliar. También vamos a tener secreciones del páncreas y también tendremos ayudas enzimáticas. En la digestión se absorbe el 95% de los lípidos de la dieta y estos lípidos también funcionan como una fuente de energía para nuestro cuerpo. Una vez tenemos los lípidos en nuestro organismo, una hormona llamada colecisticinina lo que hace es estimular la vesícula biliar para que ésta se contraiga y pueda liberar bilis hacia el intestino delgado. Lo que hacen las sales biliares es hacer
En el proceso de digestión de los lípidos se absorbe aproximadamente el 95% de los lípidos que consumimos en nuestra dieta. Es muy importante saber eso, porque esos también nos brindan una fuente de energía. El proceso de digestión de los lípidos comienza directamente en el intestino delgado, es decir, en el yeyuno. Allí vamos a tener la intervención principalmente de las sales biliares. Estas sales biliares son producidas en el hígado por medio del colesterol. Estas se almacenan en la vesícula biliar, en la bilis. Tienen otros componentes, ¿cierto? También tenemos secreciones pancreáticas y también tenemos ayudas enzimáticas para el proceso de digestión de los lípidos. Una vez tenemos a los lípidos de la dieta dentro de nuestro organismo, una primera enzima que se va a producir será la colecistocinina. Lo que hará esta hormona será estimular a la vesícula biliar para que ésta se contraiga y pueda expulsar la bilis junto con sus sales biliares hacia el intestino para poder realizar el proceso de digestión de lípidos. Otra de las hormonas que se estimula en el momento del paso del bolo alimenticio es la hormona de la secretina. La hormona de la secretina lo que hace es activar el bicarbonato para neutralizar el ácido del estómago y elevar el pH nuevamente para que las células intestinales puedan llevar su trabajo de manera. El páncreas también va a secretar unas enzimas digestivas que son llamadas colipasa y lipasa pancreática. Con ayuda de la colipasa, la lipasa pancreática lo que va a hacer es que va a digerir el triacilglicerol que entró al organismo a ácidos grácidos y a 2-monoacilglicerol. Estos serán empaquetados en micelas. Las micelas son microgotitas muy pequeñas que son emulsionadas por las sales biliares, que contienen otros lípidos de la dieta como pueden ser el colesterol y las vitaminas liposolubles. Estas micelas viajan a través de las microvellosidades de las células epiteliales del intestino. Una vez se llega al ilion terminal del intestino, estas sales biliares son reabsorbidas y son recicladas por el hígado para nuevamente ser usadas o reutilizadas en los siguientes procesos digestivos. Una vez tenemos en el enterocito los ácidos grasos y el 2-monoacilglicerol que está en la micela, este ácidos grácidos se convierten en ácido graso coenzima A, que reaccionarán con el 2-monoacilglicerol para formar nuevamente un triglicérido. Este proceso que acabo de mencionar se realizó en el retículo endoplasmático liso, mientras que en el retículo endoplasmático rugoso se estará dando la síntesis de la proteína ApoB48, mientras que en el aparato de Golgi ya vamos a tener la unión de la ApoB48 más el triglicero más fosfolípidos y estaremos dando a la síntesis de un kilomicrón. Este kilomicrón será sacado del enterocito por medio de exocitosis, donde primeramente pasará por el tejido linfático y a la larga pasará al torrente sanguíneo. Finalizaremos el tema de la digestión abordando el tema de digestión de proteínas y absorción de aminoácidos. Debemos saber que una proteína es la unión de varios aminoácidos y que en una proporción de 70 a 100 gramos de la proteína que consumimos en nuestra dieta es transformada a aminoácidos por medio de las enzimas digestivas. Una de estas enzimas digestivas la encontramos en el estómago, que es donde empieza la digestión de las proteínas. Esta enzima es llamada pepsina. La pepsina es la que se encarga de degradar las proteínas a polipéptidos mucho más pequeños. La pepsina es producida por las principales células del estómago en forma de pepsinógeno, es decir, el sinógeno inactivo de la enzima. El pepsinógeno se va a encontrar con el ácido clorhídrico, lo que le va a causar un cambio conformacional a su estructura y le va a obligar a autodegradarse y así formar la pepsina activa. El producto que vamos a tener de la pepsina van a ser polipéptidos más pequeños pero de alta masa molecular.
Una vez pasamos al intestino, el producto del estómago va a entrar en contacto con las secreciones pancreáticas, las cuales se encuentran formado por el bicarbonato y enzimas proteolíticas. Recordemos que el bicarbonato se encarga de neutralizar el ácido del estómago y de elevar el potencial de hidrógeno a tal intervalo de que las enzimas intestinales puedan actuar óptimamente, haciendo todo el proceso de absorción. Con las enzimas proteolíticas tendremos dos tipos de ellas, aquellas que son endopeptidasas o aquellas que son exopeptidasas. Dentro de las endopeptidasas nos encontramos a la tripsina. La tripsina es la principal enzima encargada de la digestión de proteínas y es la encargada de activar todas las demás enzimas proteolíticas. La tripsina, al igual que la pepsina, se presenta en su forma de sinógeno inactivo como tripsinógeno y por medio de la enteropeptidasa tendremos la acción y el producto de la tripsina activa. Ella se va a encargar de hacer la actividad de todas las demás enzimas proteolíticas, tanto endopeptidasas como exopeptidasas. La segunda enzima es la quimotripsina. Por medio de la tripsina va a pasar de su forma inactiva de quimotripsinógeno a quimotripsina, y la elastasa, que en su forma inactiva se presenta como proelastasa, que por medio de la tripsina pasará a ser elastasa. El producto de estas tres enzimas proteolíticas son polipéptidos pequeños que luego serán atacadas por las exopeptidasas. Las exopeptidasas son las encargadas de degradar progresivamente un aminoácido desde el extremo carboxilo terminal. Dentro de las exopeptidasas tenemos las carboxipeptidasas de tipo A y tipo B, que en su forma inactiva se presentan como procarboxopeptidasas. Por medio de la tripsina encontraremos esta de forma activa. Otro tipo de exopeptidasas son las proteasas, que son producidas por las células epiteliales intestinales. Estas son las que completan y finalizan el proceso de péptidos a aminoácidos. Dentro de las proteasas están las aminopeptidasas, que son las que hidrolizan un aminoácido desde el extremo amino de los péptidos. Estas se ubican en el borde del cepillo, es decir, en las microvellosidades del intestino, mientras que las dipeptidasas y tripeptidasas producen aminoácidos a partir de dipéptidos y tripéptidos. Finalmente, el producto de la digestión de las proteínas son los aminoácidos libres. Estos aminoácidos libres pasarán desde el intestino hacia la sangre por transporte activo secundario. Este se da cuando ingresa un sodio junto con el aminoácido por medio de proteína transportadora, y la bomba sodio-potasio activará bombeando sodio desde el intestino de la célula hasta la sangre, mientras que el aminoácido pase a la sangre por difusión facilitada, es decir, por gradiente. En este proceso tenemos una hidrólisis del ATP transformándose en ADP. Muchas gracias por su atención en esta explicación del tema de la digestión. Espero les guste.